Como ven, estamos en esta tarde, en un día muy especial, que es el 11 de abril. Y digo muy especial porque hoy precisamente es la efeméride de un movimiento y de un suceso muy sonado en el siglo XIX y que tiene mucha relevancia, como ahorita lo vamos a ver, y que es pues el día en que murieron a los que después llamaron los mártires de Tacubaya. Y entonces ahorita los vamos a recordar con una breve charla que se llama Recordando a los mártires de Tacubaya, un acto de humanidad en tiempos de guerra, porque eso fue lo que ellos tuvieron precisamente durante la Guerra de Reforma y por lo cual pues fueron condenados. Entonces ahorita vamos a ver cómo fue este suceso. Y recordemos que también a veces como que la historia se repite. Comentaba yo con una amiga el día lunes que ella había organizado una lectura acerca precisamente de los mártires de Tacubaya. El día lunes, pues obviamente ya sabemos que andábamos todos con lo del eclipse y todo, pero bueno, fue en la noche. Entonces ella está en un club de lectura que se llama el Club de Ben, así que si pueden ahí búsquenlo en Facebook. Y también, bueno, a veces organizan así pláticas y lecturas importantes como esta que les comento. Y entonces estábamos viendo que no hay que dejar que estos sucesos queden en el olvido, ¿no? Esto fue algo que, bueno, tuvo lugar en el siglo XIX, pero es un poco semejante a otro tipo de matanzas que han sucedido en otros siglos. Por ejemplo, en el siglo XX, pues tenemos lo que fue del 68, en el siglo ya XXI tenemos lo que fue de Ayotzinapa, y si ven, por ejemplo, desde el 2 de octubre, que fue lo de Tlatelolco, decimos, no se olvida, ¿verdad? Entonces comentábamos ese día lunes, esta amiga y yo, decimos, no hay que dejar que se olvide la historia, ¿verdad? Entonces, aquí fueron 53, por cierto, las víctimas, y ahorita vamos a ver cómo estuvo esta tragedia realmente. Entonces, si pueden pasar aquí la siguiente, por favor. Miren, la mayor parte de las víctimas, pues, fueron médicos. Entonces, esto ya, desde un principio, pues, sí nos entramos en una polémica, y precisamente con el título de esta charla, que es un gesto de humanidad en tiempos de guerra, porque estos médicos estaban atendiendo a ambos bandos, al conservador y al liberal dentro de esta guerra. Y entonces estaba Leonardo Márquez, el general Leonardo Márquez, del lado de los conservadores, era el que estaba comandándolos, y del lado liberal estaba el general Don Santos Degollado, que ya platicaremos también de él el próximo 16, pero de junio, no de ahorita, sino hasta junio, pero ya platicaremos también de él. Y pues fueron médicos y también estudiantes de medicina que estuvieron auxiliando a ambos bandos de la guerra, y que por eso se les condena. Entonces, simplemente ellos estaban haciendo caso a lo que se les pide precisamente en esta profesión, que hacen el juramento hipocrático, que es que van a cuidar pues de la vida y de la salud en cualquier circunstancia. Entonces ellos no se estaban fijando en bandos, estaban ayudando a los dos, no solo a los liberales, porque así los condenaron diciendo, no, pues es que estaban ayudando a nuestros enemigos liberales. No, ellos estaban ayudando a ambos. Entonces, pues realmente esto sí fue algo muy grave, una gran injusticia, y aparte porque no se tenían por qué haber condenado a los civiles, es decir, existían las leyes de la guerra y no estaba permitido estar juzgando a la población civil, y en este caso pues mucho menos a los que estaban allá auxiliando la vida, que eran los médicos y estudiantes de medicina. Entonces la siguiente, por favor. Miren, esto es lo que escribió Ignacio Manuel Altamirano acerca de este suceso, y que así estaban, por ejemplo, en las afueras de Tacubaya, como podemos ver en esta ilustración. Y dice Altamirano, ilumínate más, ciudad maldita. Miren, ahí está la sombra de un gatito, Es que aquí viven muchos gatitos, aquí en el jardín de Panteón de San Fernando, creo que se alcanzó a ver por ahí la sombra de un gatito, pero pues, así nosotros somos visitantes, ellos son los que viven aquí. Dice, ilumínate más, ciudad maldita, ilumina tus puertas y ventanas, ilumínate más, luz necesita el partido sin luz de las sotanas. Y se refería
al Partido Conservador, por eso le dice de las sotanas, ¿no? Ignacio Manuel Altamirano, hay que decir que él tenía 2 amigos que murieron precisamente pues en este suceso, que eran Juan Díaz Covarrubias, que era un estudiante de medicina, pero que también era literato. Él, aunque era muy joven, ya había publicado novela, poesía, publicado también en periódicos, y también tenía, otro de sus amigos era Manuel Mateos, perdón, y él era abogado, pero también escribía. Vamos a tomar un poquito de agua. Disculpen, y más que estamos en vivo, perdón. Bueno, vamos a seguir contando qué fue lo que sucedió. Con la siguiente, por favor. Yo creo que me voy a pasar un poquito para acá, para estar mirando, sin tener que estar volteando tanto, y que ustedes, miren, aquí sí ya veo mejor. Aquí tenemos a las 3 cabecillas en ese tiempo del Partido Conservador, al que Altamirano llama precisamente el Partido de las Sotanas, porque ellos estaban a favor de la religión y fueros, precisamente. Tenemos al que en ese entonces era presidente, que está en el centro, que es Miguel Miramón, que ustedes yo creo que ya han de conocerlo. En un tiempo estuvo, de hecho, enterrado en este panteón. Y a su lado tenemos primero a Leonardo Márquez, el apodado Tigre de Tacubaya, precisamente por esta acción, que ahorita estamos platicando de ella, o también le llegaron a decir Leopardo Márquez. Entonces, ahorita vamos a ver cómo estuvo el asunto, ¿no? Y del otro lado tenemos también a Tomás Mejía. Entonces, cabe mencionar que también por esta acción fue que después, cuando Benito Juárez exhorta a todos, no importando si fueran liberales o conservadores, a que puedan auxiliarlo ya cuando son tiempos de que ya sabe que va a venir la intervención francesa, porque pues ya se veía como el ambiente. Él dice, todos son bienvenidos a luchar con las armas nacionales. Ahí viene, por ejemplo, Miguel Negrete, que aunque era conservador, pues dice, yo antes tengo patria que partido, ¿verdad? Pero dice, todos pueden venir, excepto Leonardo Márquez y Tomás Mejía. A ellos 2 los excluye, pues, de esa amnistía, porque precisamente él decía, pues es que estuvieron en este suceso y no los podemos admitir, ¿no? Aunque como les comentaba, pues el general en ese entonces que estaba a cargo era Leonardo Márquez. En ese entonces, Benito Juárez no excluye de esa amnistía a Miguel Miramón, porque, bueno, pues él no estuvo directamente ahí, aunque como era presidente, pues también decían, pues tiene esa responsabilidad, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero pues sí, fue por este suceso que Tomás Mejía y Leonardo Márquez quedaron fuera de esa posible amnistía que había propuesto Juárez posteriormente. Entonces vamos a la siguiente. Aquí tenemos al general Don Santos Degollado, que estaba como general en jefe del Partido Liberal, del Ejército Liberal, y que él pues logra escapar de esa batalla, porque a él le apodaban el héroe de las derrotas, porque no era que siempre perdiera, pero sí perdió muchas batallas, pero tenía una cualidad y que era que siempre se levantaba de esas derrotas y volvía a organizar los ejércitos bastante bien, y era muy prudente. Entonces, en este caso, cuando ve que realmente pues ya van a perder, sí ordena que ya se haga la retirada, porque pues ya no tenía ninguna perspectiva de éxito. Pero al salir, él, por ejemplo, deja su casaca militar por ahí tirada en Tacubaya. Vamos a ver la siguiente. Ahí está, su casaca militar. No es que le hayan cortado la cabeza, es que, bueno, pues ahí estaba la casaca solamente. Y, bueno, primera situación que pasa ahí, ¿no? Que Leonardo Márquez encuentra esta casaca y se enoja tanto de que ya no pudo pues atrapar a su enemigo, que era Santos Degollado, que le va a decir a sus soldados, agarren la casaca, tírenla al piso y denle de lanzazos en el piso.
Y entonces es lo que hacen, y él lo que dice es, así debió de haber muerto el desgraciado de Santos. Entonces imagínense nada más, o sea, como que ya le traía ganas. Colofón aparte, pues después de 2 años, así es como precisamente va a morir Santos degollado. Lo derriban de un caballo donde estaba, lo tiran al piso y le dan de lanzazos. Entonces era como una manera un poco como de estar ensayando pues la muerte de Santos, ¿no? Digo, algo bastante macabro, pero eso es una de las cosas que va a pasar después de esta batalla. Aparte de que también pues tienen varios prisioneros, tanto militares como los que no lo eran, y que la parte de los mártires de Tacubaya precisamente se refiere a estos civiles, ¿no? A esta población civil y a estos médicos, y entonces ahorita pues vamos a ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Aquí tenemos lo que es, pues sí, el 11 de abril de 1859, precisamente un día como hoy, por eso hoy estamos hablando de esto, y condenados por tener un acto de humanidad en tiempos de guerra, como ya hemos explicado. La siguiente, por favor. Aquí tenemos uno de los lugares que pues va a ser protagonista de este evento, que es el convento de San Diego, que actualmente pues ahí lo podemos encontrar. Bueno, esta es una ubicación de Google, y que ahí también lo que pasó es que se improvisó el hospital para atender a los heridos, y por ahí andaban los médicos que después fueron aprendidos, y fue lo que pasó, ¿no? Había una mujer también ahí de origen francesa, se llamaba María Couture, y ella había estado por esos rumbos primero para pedirle al general Don Santos degollado, porque él estaba apostado ahí, como que bueno, ya lo había tomado primero como un cuartel, y habían cortado el agua de los alrededores. Entonces ella decía, bueno, pues vengo a solicitar por los habitantes para que pues se reanude este servicio de aguas, ¿no? Y dice, no, pues sí, vamos a ver esto. Pero pues llega esta batalla, y entonces esta mujer se va a quedar también ahí ayudando a los médicos como enfermera improvisada. Y después, cuando llega Leonardo Márquez a prenderlos, ella es una de las primeras que va a abogar por ellos y decir, ellos solamente están pues cumpliendo con su deber, están ayudando, no les hagan nada, ¿no? Pero va a ser por ahí en este escenario. También de este suceso, años después, va a hablar Mateos, que es un poeta, Juan Antonio Mateos, y pues él se va a referir a que en este lugar había regresado Miramón y se había juntado con sus generales para decidir lo que iban a hacer. Sin embargo, ya después lo que se vio es que Miramón, en vez de llegar a este lugar, se fue directamente a Chapultepec, que era donde, digamos, había puesto su morada, porque nosotros, por ejemplo, conocemos que Maximiliano se fue a vivir al castillo de Chapultepec, ¿no? Pero el primero que había hecho eso pues era Miguel Miramón, se había ido para allá porque pues allá había sido antes el colegio militar, donde él recordaba pues estos sucesos de chavito, cuando él era cadete. Entonces, como le traía varios recuerdos, dijo, pues ahí va a ser mi casa, ¿no? Y ahí es donde se traslada, y ahí es donde después va a ir a buscarlo a Leonardo Márquez después de la batalla. Entonces no había llegado a este lugar. Sin embargo, pues Mateos, eso es lo que él había supuesto, y entonces así lo va a escribir. Vamos a la siguiente. Aquí es, por ejemplo, donde esta mujer que les contaba, pues está auxiliando ahí a los médicos, ¿no? Incluso ahí están también auxiliando a uno de los animalitos que también andaban por ahí, y bueno, pues para estar abogando después por ellos. Entonces tenemos la siguiente. Aquí, por ejemplo, es la plazuela donde son fusilados muchos de los aprendidos, y que actualmente hay una placa ahí, y este es un homenaje que les hicieron en 2018. Entonces ahí está. Y aquí ya tenemos a lo que son las víctimas precisamente. Miren, militares, estaba el general Marcial Lascano, que él antes pertenecía al bando conservador y después se había ido al bando liberal. Y de ahí, bueno, pues se agarraron como para decir, mira, es que este es un traidor, ¿no? Porque en ese momento los que se cambiaban de bando, pues eran considerados de esa manera. Entonces, cuando a él lo aprenden, de hecho, algunos de sus compañeros lo empiezan a insultar,
y él les dice, no hagan eso porque está muy mal insultar a un hombre ya prácticamente muerto, ¿no? Porque ya lo habían condenado precisamente para fusilarlo, y bueno, pues lo estaban tratando mal. Y hacen además que lo fusilen de espaldas, a varios de ellos hacen que los fusilen de espaldas. Entonces vamos a ver que también Leonardo Márquez no les concedía pues lo que son los actos de humanidad, como ahorita vamos a ver, porque consideraba que todo el que estaba en contra de su partido, pues para él era un traidor, ¿no? Entonces, fusílenlos de espaldas, no les den auxilio espiritual, los sacerdotes que andaban por ahí, les prohibió, ¿no? Incluso que hicieran eso. Andaba también esta mujer que les comento, pues ya cuando vio que no iba a funcionar esto que ella había pedido por ellos, pues empezó ella a ver a los, más bien ya no eran los heridos, sino los que iban a perder la vida, a ver cuáles eran sus últimas recomendaciones, mensajes para su familia, objetos que quisieran darle para llevarle pues precisamente a sus parientes. Y pues Leonardo Márquez dijo, no, esto no puede ser, tú te vas porque si no también tú vas a ser traidora. Le quitaron los objetos, no dejaron que ella los recibiera, y bueno, ahí está, ¿no? Cómo evitaban estos actos de humanidad aunque fueran enemigos, ¿no? Entonces, aparte de este militar general Maciel Lascano, coronel Genaro Villagrán, coronel José María Arteaga, que es un homónimo de el otro militar que también se llamaba igual José María Arteaga, pero que era conocido como el Gordo Arteaga, ¿no? Y que él ya va a morir, pero posteriormente, cuando es lo de la época del Segundo Imperio, y que por eso a veces se confunde una ilustración que después vamos a ver acerca de los mártires de Tacubaya, que hizo posteriormente Santiago Hernández, un dibujante, pero que se refiere precisamente a este suceso, ¿no? Pero como estaba José María Arteaga, pues a veces dicen, bueno, puede ser el otro José María, ¿no? Que murió después, pero sí se llamaban igual. Aquí también está el capitán José López y el teniente Ignacio Sierra. Bien, conforme a la ley, pues ellos serían los únicos que, digamos, pues sí era legal, ¿no? Estos fusilamientos. Ya todos los demás fueron una extralimitación terrible, y que por eso pues tuvieron ese nombre, ¿no? Como mártires de Tacubaya, porque en la ley de la guerra solamente podían pues estar ahí los militares o quienes estuvieran ahí con armas en las manos, que algunos pocos de los que ahorita vamos a mencionar sí estaban así, pero que tampoco eran militares. Entonces tenemos aquí a los médicos. Tenemos a los médicos Ildefonso Portugal, Gabriel Rivero, Manuel Sánchez, Juan Duval, que era un súbdito inglés, y Alberto Abad. Y aparte de los estudiantes de medicina, Juan Díaz Covarrubias, que es el que también les comentaba, José N. Sánchez, y a los abogados Agustín Jauregui, Manuel Mateos, que pues era estudiante de la abogacía, y cuyo hermano, que fue el que pues va a escribir acerca de este suceso. Entonces aquí, por ejemplo, ¿por qué están subrayados ellos? Bueno, Juan Díaz Covarrubias va a tener un hermano que es Francisco Díaz Covarrubias, que posteriormente pues él se va a hacer astrónomo y va a viajar a Japón para ver el tránsito de Venus por el Sol. Eso ya va a ser en tiempos del Porfiriato. Entonces, bueno, pues él también va a recordar pues a este otro hermano que tenía. Y Manuel Mateos, bueno, pues como sabemos también su hermano, Juana Mateos, va a hacer este relato, que por cierto es el que leímos ese día con la amiga que les platicaba del Club de Bell. Fue precisamente el relato de Juana Mateos. Este lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Les cuesta ahí 14 pesos porque es de los folletitos que pues son baratos, ¿no? Pero que tienen ahí mucho valor histórico. Y bueno, también Leonardo Márquez va a decir acerca de estos personajes de Juan Díaz Covarrubias y de Manuel Mateos, que eran muy jóvenes y que además también, aparte de ser un abogado y el otro estudiante de medicina, pues ya les digo que tenían también dotes literarias, eran muy, muy educados y muy cultos. Y precisamente Leonardo Márquez dice, a estos jóvenes que son muy ilustrados, son a los que tenemos que eliminar, porque son como que los que están alimentando ahí las ideas del Partido Liberal. Y ya le traía desde ahí ganas a otro joven,
que se llama Leandro Valle, que también estaba en el Ejército Liberal y que posteriormente sí también lo va a terminar fusilando, ¿no? 2 años después de esto. Entonces, pero ahí se destacó, al igual que Santos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que dice, según los testigos, ¿no? De que tenían que matar a jóvenes como ellos. Estaba también el abogado Agustín Jáuregui, cuyo hermano, después vamos a ver que también va a tener un papel importante, porque, bueno, también abogado, el otro hermano se llamaba Ignacio Jáuregui, muchos años después, pero no tantos, pero sí después de este suceso, cuando termina el Segundo Imperio y ya ven que ahí también pues interviene Miramón, que en ese entonces era presidente. Curiosamente, Ignacio Jáuregui va a defender a Miguel Miramón, y vamos a ver por qué. Quédense, no se vayan porque, pues, ahorita los voy a dejar en suspenso con eso. Tenemos también otros civiles, que eran Teófilo Ramírez, Gregorio Esquivel, Mariano Chávez, Fermín Tellechea, Andrés Becerrín, Pedro Lozano Vargas, Domingo López, José María López, y los italianos Ignacio Kisser y Miguel Derris. ¿Por qué estoy mencionando a todos? Bueno, pues son los nombres que tenemos, aunque en realidad pues fueron 53 víctimas, entonces faltan, pero es como que los más importantes. Ellos nos estuvo recolectando estos nombres Francisco Salco, que de hecho pues hace también una proclama en los periódicos, pues protestando contra este hecho. Sabemos que él era periodista, entonces él se dedica también a recabar todos estos datos. Había 2 menores de edad, de 15 y 17 años, de apellido Smith, eran hijos de una estadounidense y una mexicana, y entonces ellos, fíjense que ni siquiera es que estuvieran pues apoyando a los liberales, ni ayudando, ellos simplemente estaban, digamos, turisteando por ahí, por el lugar, y tuvieron la mala suerte, pues de que justo fue cuando pasó esto de esta trifulca, y como eran muy jovencitos, pues los confundieron, los apresaron, y eso fue lo que les pasó a unos menores de edad. Entonces, bueno, imagínense, ¿no? Juana Mateos también cuenta que le dieron un disparo a un niño de 10 años por llevar una blusa escarlata. Entonces, imagínense, porque el color escarlata era el uniforme de los liberales. Entonces, bueno, pues una matanza bastante horrible, ¿no? Entonces, incluso saben que también cuenta Juana Mateos que a Juan Díaz Covarrubias, de hecho, bueno, pues después de fusilarlo, realmente no lo habían matado, solamente pues había quedado inconsciente. De hecho, el pelotón de fusilamiento, pues al verlo tan joven, también Juan Díaz Covarrubias era muy joven, como que nada más 2 del pelotón de fusilamiento le habían disparado y los demás no. Entonces lo trasladaron junto donde estaban los demás cadáveres y vieron que pues, todavía respiraba, o sea, ahí estaba ya junto a todos los muertos. Y lo que hace también Márquez es pues ordena que lo rematen, ¿no? Entonces lo van a rematar ahí, pues ahí con tiros en la cabeza, ¿no? Entonces, no, bueno, pues algo bastante feo. Logran escapar el profesor Feliciano Chavarría, el coronel Velo y el médico militar Francisco Montes de Oca. No sabemos si tenga relación con el niño héroe que bueno, también Fernando Montes de Oca tenían el mismo apellido, pero eso no lo he investigado. Pero ellos logran escapar y junto con ellos estaba también preso, bueno, estaban 2 hermanos de Jáuregui, el que ya les mencioné, Agustín Jáuregui, y otro hermano que pues era Pedro Jáuregui. Entonces decía Ignacio que ya habían hecho como un boquete ahí donde estaban prisioneros y que pues ahí cuando no se fijaban sí estaban como planeando hacer esto, pero ellos no logran escapar, sin embargo sí logran sobrevivir, ahorita vamos a ver por qué, pero logran escapar pues estos 3 personajes. También María Couture, que es la que les comentaba, que pues andaba ahí auxiliando, ¿no? a estos estudiantes de medicina y a los médicos, y son liberados Ignacio Jáuregui en compañía de otros 7 posteriormente, y eso es cuando Miguel Miramón llega a ese lugar, porque pues ahí ya sabemos que no estaba en ese momento. De María Couture, la que les dio de origen francés, ella como no le dejaron tomar las pertenencias que le habían encargado para llevarlas a los familiares, posteriormente, cuando Márquez es preso, porque digamos lo acusa de algunos cargos de malversación de fondos con
con este asunto militar porque decía, bueno, te entregamos tanto y como que no entregaste muy bien las cuentas, entonces lo detienen y lo llevan preso a Márquez. Y entonces ella pues tiene la mala fortuna de aprovechar el momento para ir a prisión a buscar a Márquez y decirle que le firme ahí un salvoconducto de que ahí le diga, bueno, es que nosotros le retiramos esas pertenencias para ella poder explicarle a las personas por qué no les había dado pues esas pertenencias de los que habían muerto. ¿Y qué hace Márquez? Lo que comentan los que estaban ahí en la prisión, en vez de contestarle, no sé, sí o decirle que no, se le va a golpes a una mujer, ¿no? Entonces hasta le tienen que quitar de encima a los guardias a Márquez porque pues ya le estaba dando con el puño. Entonces imagínense qué cosa, ¿no? Aquí me va a disculpar una amiga porque a lo mejor me estás viendo, una amiga que es descendiente de Leonardo Márquez, pero ella misma también ha dicho que no está muy de acuerdo pues con este ascendente, ¿no? Ni modo, ¿no? Pues nadie escoge a su familia, entonces yo sí he estudiado a Leonardo Márquez, sabemos que también hizo pues sus cosas positivas como luchar contra la intervención norteamericana en 1846, del 46 al 48, pero hay cosas que pues ni modo, así que no podemos negar, y estos ahí están los testimonios pues terribles, ¿no? De esta situación. Entonces vamos a ver la siguiente. Miren, aquí está la ilustración que les comentaba al centro, donde está José María Arteaga, y que muchas veces pues se dice a lo mejor es el otro Arteaga, ¿no? Por eso cuando se trata de los mártires de Uruapan, porque ahí es donde muere el otro Arteaga, pero eso como les comentaba pues ya pertenece a una historia del Segundo Imperio, ¿no? Pero aquí, bueno, pues están ahí en Tacubaya. Tenemos aquí el estudiante don Manuel Mateos, que es el hermano de Juana Mateos, tenemos ahí en primer lugar. Y del otro lado tenemos a Juan Díaz Covarrubias, el estudiante de medicina. Entonces, vean, estaban bastante jóvenes los dos estudiantes. ¿Y qué nos recuerda esto, no? De matanza de estudiantes, como les comentaba al principio, pues como el 68, como lo de Ayotzinapa, entonces metiéndose pues con personas que se estaban aquí preparando, ¿no? Para el futuro del país. Y pues que es lo que comentaba también con esta otra amiga del club de lectura, que miren, es lo malo, que no aprendemos de la historia, ¿no? Por eso es que estos sucesos pues no se deben de olvidar. Tenemos aquí la siguiente. Miren, él es el hermano de Juan Díaz Covarrubias, él es Francisco Díaz Covarrubias, y ahí está un librito que él hizo del viaje de la Comisión Astronómica Mexicana al Japón, y que actualmente pues también ya lo van a encontrar reeditado, ¿no? Y tenemos aquí a Juana Mateos con los mártires de Tacubaya, este folletito que también les comento que es el Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, este texto él lo hace poco después de haberse enterado pues, de lo que le sucedió a su hermano. Entonces ustedes lo van a ver pues, escrito con mucho apasionamiento y con mucho dolor, obviamente, por lo que había sucedido, y es por eso que sí incluye algunos detalles que después se comprobó que pues no había sido así, ¿no? Por ejemplo, el que supuestamente pues Miguel Mirón había estado allá en el convento de San Diego y cuestiones así, pero bueno, ciertas imprecisiones que en ese momento pues se entienden por cómo estaba él, y que este texto originalmente fue publicado en el Libro Rojo de Vicente Rivera Palacio y Manuel Paino, bueno, que ellos lo estaban coordinando, y el Libro Rojo pues precisamente trata de la sangre derramada en nuestro país, de personajes que fueron fusilados o que fueron martirizados, y pues ahí no podían dejar de lado este suceso que fue Mártires de Tacubaya, y es que le piden a él que haga un texto. Ya habían pasado muchos años cuando hicieron este libro, y lo que hace Juana Mateos dice, ya no voy a escribir de eso, porque creo que voy a retomar el texto que hice pues, cuando estaba muy fresco, ¿no? Este suceso, porque creo que retrata mucho mejor pues, el sentimiento de ese entonces, y es el que va a publicar en el Libro Rojo, y el que se va a retomar actualmente para la publicación en el Fondo de Cultura Económica. Entonces ahí lo pueden buscar. Bueno, pues ahí la siguiente. Miren, hubo también literatura acerca de este suceso, y esto fue pues un dramaturgo que hizo pues una obra de teatro acerca de este suceso, ¿no? De los mártires de Tacubaya.
Porque muchas veces sí necesitamos como conocer cómo era la vida de estas personas. Muchas veces nada más nos quedamos con el número, ¿no? Sabemos que fueron 53, pero a veces el número no nos dice mucho. Decimos, no, pues qué lamentable, pero a veces al conocer sus vidas, sus historias, pues realmente ya comprendemos como la trascendencia de que cada uno tuvo sus familias, tenía pues sus características, sus sueños, todo lo que se vio truncado, ¿no? Y esto pues también lo retoma en muchas ocasiones para poder presentarlo y que nosotros lo comprendamos de esa manera, pues la literatura, ¿no? Entonces aquí este dramaturgo, Aurelio Luis Gallardo, va a presentar a Márquez de esta manera. Miren, este es uno de los diálogos que pone a decir a Márquez en esta historia. Dice: en aras de esta victoria, ambición, ¿a dónde vas? No puedo alcanzar la gloria porque ha marcado mi historia el dedo de Satanás. Bueno, en ese tiempo sabemos que eran religiosos, por eso lo marca de esa manera. Dice: porque en todas partes veo manchas de sangre. Sí, sangre aquí, en el alma leo, y sangre deseo, en mi ardiente frenesí, que tengo instintos de fiera, parece que me nutrió en su seno una pantera. Pobre de la mamá de Márquez, ¿no? Pero bueno, eso es lo que escribe aquí el dramaturgo. Dice que siempre mi vida entera con el crimen se marchó. Y es que era una constante en esta situación, ¿no? Y es el fragmento de esta obra teatral de los mártires de Tacubaya. Entonces, la siguiente, por favor. Pues aquí vamos a hablar entonces precisamente de quiénes son los responsables, que ya habíamos visto al principio, ¿no? Quiénes estaban en ese momento dirigiendo pues esta facción conservadora. En esta batalla particularmente pues estaba Leonardo Márquez como presidente de Miguel Miramón, y como otro de los generales estaba Tomás Mejía, que en ese momento creo que no era general, pero también andaba por ahí. Entonces aquí tenemos precisamente la orden de fusilamiento que da, pero fíjense bien, ahí están los militares, y lo que les decía es que los únicos que hubieran muerto de esa lista que vimos, pues eran los primeritos. Entonces es lo que dice, ¿no? En la misma tarde de hoy, y bajo la más estrecha responsabilidad de vuestra excelencia, que es lo que significa esas letras, mandará sean pasados por las armas todos los prisioneros de la clase de oficiales y jefes. Oficiales y jefes, donde dice civiles, médicos, turistas, que ya vimos, ¿no?, que andaban por ahí, dándome parte del número de los que les haya cabido esta suerte. Dios y ley, me dice Miguel Miramón, comunicación del presidente interno a Leonardo Márquez en 1859. ¿Qué es lo que sucede con esta obra? Un poquito antes. Dice: en la misma tarde de hoy. La batalla terminó muy temprano. Entonces, lo que después va a averiguar el periodista e historiador Ángel Pola acerca de este suceso es que si esto ya había terminado temprano, entonces muchas de estas acciones pues ya se habían consumado. Entonces, lo que hace como una hipótesis Ángel Pola es que esta orden ya se da posterior al suceso. Y que vamos, no era algo raro. También sucede, por ejemplo, con lo de Leandro Valle, que va a ocurrir después, que Márquez le hace firmar la orden en ese entonces ya era presidente Zuluaga, bueno, presidente, porque ya habían ganado los liberales, pero bueno, él se seguía diciendo presidente, y le hace firmar la orden de fusilamiento de Leandro Valle posterior a que ya lo habían fusilado. Entonces, se cree que pudo haber sido así. ¿Por qué? Porque después de la batalla va Leonardo Márquez a Chapultepec, y ahí se le recibe muy bien porque pues dicen, y es el ganador de esta batalla, ¿no? Incluso cuenta Concha Lombardo, la esposa de Miguel Miramón, en su diario, que como lo reciben muy bien y dicen que pues es el vencedor, ella le quita la banda de general a su esposo y se la pone a Márquez como un trofeo, sin saber que colocando una banda de este tipo, pues lo está haciendo general, ¿no? Prácticamente ella lo va a nombrar general a Leonardo Márquez. Y luego dice ella en su diario que su marido le reclamó y le dijo que sea la última vez que andan nombrando generales, ¿no?, por su iniciativa, pero ella no sabía que eso significaba darle pues esa especie de premio, ¿no? Entonces, ya había habido un informe que después se va a encontrar Ángel Pola acerca de todo lo que había ocurrido ahí, los fusilados, y que pues todo lo que se habían pues extralimitado. Entonces, probablemente esto ya ha sido posterior. Aparte, bueno, esta orden la tenía Leonardo Márquez
él la presenta en su defensa diciendo, pues Miguel Miramón me lo ordenó, yo que quería que hiciera, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es lo que dice Leonardo Márquez. Pero bueno, para él decir, es una orden original. Esta orden es escrita en un papel membretado que tenía las iniciales de Concha Lombardo. En ese tiempo se hacían papel de cartas y ellos lo mandaban a imprimir y todo, entonces ponían ahí sus iniciales y probablemente era como un blog de este tipo de papel que tenía Concha Lombardo. Entonces, al ir Leonardo Márquez a Chapultepec y pedirle esta orden a Miramón, y pues probablemente le dijo, pues dame un papel membretado, ¿no? Y como estaba pues en su casa, no estaba en el Palacio Nacional, pues probablemente le haya agarrado una de las hojas de su esposa, ¿no? Y es donde le da esta orden y con eso comprueba a Leonardo Márquez de que pues sí era original, ¿no? Porque si no, él cómo iba a tener una hoja membretada de esta naturaleza, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Esta es la defensa que les comentaba que hace Ignacio Jáuregui, que es hermano, bueno, pues de uno de las víctimas, y dice, esto ya es cuando van a fusilar a Miramón. Él es uno de sus defensores, de sus abogados defensores. Entonces, cuando lo ven aparecer en el juicio, él de hecho dice, les va a extrañar mucho, pues, verme a mí aquí, ¿no? Porque pues, precisamente mi hermano murió en este suceso, pero les voy a explicar por qué. Entonces él empieza a defender a Miramón en varios puntos y cuando llega lo de Tacubaya, va a decir esto. Dice, otro cargo que me toca a mí directa y personalmente responderlo sobre los asesinatos de Tacubaya el 11 de abril de 1859, crimen que horrorizó al mundo como hilo de una hiena que se llama entre nosotros Márquez. Todos insultaban a Márquez en ese tiempo, entonces, bueno, perdón, pero eso es lo que sucedía, ¿no? Y dice, bueno, lo sigue insultando un poco, pues con justa razón, ¿no? Por lo que había hecho. Después dice, don Miguel Miramón no lo supo sino después de consumado, es uno de los que también opina eso, ¿no? Dice, indignándose de tal procedimiento y sin fuerza para castigarlo porque el honor del triunfo sobre nosotros lo había recogido Márquez, yo estaba en compañía de otros 7 designados para su víctima esa misma noche en la hora de la oración. Así se medían los tiempos, por la oración de la tarde, por la oración de la noche. Y dice, encerrados en un calabozo, y fui salvado con mis compañeros por Miramón sin esfuerzos míos ni de mi familia, a la que no quise dar parte. Pago ahora la deuda con mis esfuerzos. Y bueno, pues es cuando ya Miramón se traslada a ese lugar, y esto es lo que sucede, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Creo que está descomponiéndose un poco el sonido, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, miren la versión de Márquez. Dice, esto que dice Márquez lo va a publicar en un periódico en Nueva York en 1868. Aquí hay que decir que ya había muerto Miguel Miramón, que muere en 1867. Entonces lo que dice, yo no quería que se derramara sangre después de la batalla, pero recibí la orden en términos tan apremiantes que no dejaba más árbitro que obedecerla. Perdón, me está molestando el fantasma de Márquez. Yo creo que no quiere que hable. Voy a tomar agua. Pausa. Algo me pasó. Bueno. A ver. No sé si entonces sea chisme lo que estoy diciendo, pero conste que le estoy dando cabida a los testimonios de todos los protagonistas de esta historia. Ya ustedes juzgarán. Dice que él no quería que se derramara sangre después de la batalla, pero recibí la orden en términos tan apremiantes que no dejaba más arbitrio que obedecer, porque pues Miramón era el presidente, no decía, me está diciendo que los fusilen. Dice, en consecuencia la pasé a quien correspondía, porque aparte él también ya se lavó las manos de eso, digo, ¿no? Ya, a los fusileros, ¿no? Y yo me retiré a mi alojamiento sin ocuparme de este penoso asunto. Ahora bien, probado como queda que las ejecuciones no fueron obra mía, sino del presidente, pregunto, ¿qué culpa tuve de que así lo dispusiera, si el jefe de la nación mandó a aplicar la ley a los que se tomaron con las armas en la mano? Que por cierto, Manuel Mateos
y Juan Díaz Covarrubias sí tenían armas en manos porque ellos sí estaban apoyando a los liberales, pero repito, no eran militares, ¿no? Y bueno, pero ahí apela a esa ley, ¿no? Y dice, ¿qué tenía yo que hacer en ello? O sea, diciendo, yo no tuve nada que ver, ¿no? Pero incluso aunque tomáramos en cuenta la orden, ahí que dice, ¿no? Oficiales y jefes, ni siquiera los soldados comunes, oficiales y jefes. Y esto se presume que es porque Márquez le dijo ya que probablemente pues ya había fusilado a los primeros que vimos, ¿no? A esos nombres, al que antes era pues miembro de este partido conservador y que se había pasado con los liberales y que consideraban un traidor y que probablemente esos nombres le dio, ¿no? Y lo pone ahí entonces Miramón, bueno, bajo estricta responsabilidad de usted, pues va a hacer esto y me va a informar cuántos, ¿no? Imagínense cómo la lista se hace a 53 personas, ¿no? Es inaudito, pero bueno, miren, aquí está el testimonio, ¿no? De Márquez, también hay que ponerlo. Entonces la siguiente, por favor, dice, se refiere aquí a lo que dijo el licenciado Jáuregui, ¿no? Dice, así es que cuando en junio de 1867 el licenciado Jáuregui, defensor del general Miramón en Querétaro, aceptó que le debe la vida por habérsela salvado en Tacubaya el 11 de abril de 1859, arrancándolo de mis garras al ir a ser ejecutado en unión de los demás prisioneros. Aquel licenciado no habló con exactitud, porque no es que el presidente lo arrancase de mis garras, sino que le perdonó la vida que él mismo le había mandado quitar, así como a sus compañeros en cumplimiento de la ley de conspiradores que los condenaba. Entonces, pues él dice, Jáuregui, no es cierto eso, ¿no? Yo no fui. Jáuregui se va a enterar de esto y entonces le va a responder posteriormente en otra publicación. Vamos a ver en la refutación de Jáuregui. Él cuenta lo que estaba viviendo en esa prisión. Dice, nuestra ansiedad era horrible hasta que a una hora avanzada de la noche oí que se contaba en el calabozo contiguo, porque es lo que estaban ahí comentando, que empeñado Márquez en que se nos fusilara a todos, por fin convino en que se perdonara a Parra y Callejo, que eran dos de los que estaban ahí, a lo que había respondido Miramón, que en tal caso pues a todos, ¿no? Entonces ya estaban ahí discutiendo, ¿no? Márquez y Miramón, que pues se entera Miramón de que tiene otros presos y que los va a fusilar, y ya pues ahí le va a reclamar, ¿no? Y dice Márquez, bueno, si quieres perdonamos a Parra y a Callejo, que probablemente fueron los que dieron aviso de esto, ¿no? De lo que estaba pasando. Y ya le dice, mira, bueno, pues mejor a todos. Sacan a todos, y esto es a lo que se refiere Jáuregui, ¿no? De que ya son liberados. Dice, después supe que algunos amigos nuestros y parientes se habían empeñado por nosotros, aunque yo no avisé a nadie lo que me pasaba. Entonces, bueno, pues hubo alguien que se avisó y se enteraron, ¿no? Y sigue, dice, en el segundo de los párrafos que cito dice, antes había puesto yo en libertad en la hacienda de Nijini a don Pedro Jáuregui, el tercer hermano, sin condición alguna, el cual, así como Chiafino, estaba preso por ser enemigo político. No, eso es lo que dice Márquez, ¿no? Y lo que dice Jáuregui, dice, sin duda creyó don Leonardo Márquez no ser desmentido. Y es que es aquí cuando empiezan como que estas contradicciones, ¿no? Que también luego se van a notar en los fusilamientos de Ocampo y de Leandro, y que después va también a descubrir por ahí Pola con testimonios de los que estuvieron cerca de ahí. Pero bueno, en este caso pues lo dice el mismo Jáuregui. Dice, esperaba no ser desmentido, pero se ha equivocado. A mi hermano Pedro se le pidió de rescate 20,000 pesos. En ese tiempo era mucho. Dice, se le sacó varias veces de su prisión para fusilarlos y no se lo mandaba, hasta que fue un amigo nuestro a ofrecerle menos rescate. Y bueno, pues ahí ya es cuando lo liberan, ¿no? Entonces hasta aprovechó para ganar dinero. ¿Qué es esto? Entonces una especie de secuestro, de chantaje, o sea, de verdad, no, que me perdone mi amiga por estar diciendo esto, pero pues esto parece, ¿no? O sea, como que un abuso de autoridad. Esto no debería de haber pasado. Como él tenía así, como decimos, el toro por los cuernos, pues en Uruguay está negociando con los prisioneros. Entonces vamos a ver la siguiente. Esta información ustedes la van a encontrar en este libro y también, bueno, pues como ya les comentaba en este folleto de los mártires de Tacubaya que se volvió a publicar por Fondo de Cultura Económica. Si quieren saber más de la tragedia de este día que les digo, tiene detalles bastante crudos, bastante horribles, pero pues así sucedió. Y entonces este otro es un documento que publica Antonio Garza Ruiz, y fíjense ahí dice ediciones del autor
Es así como las autoediciones que ahora hacemos en Amazon, ¿no? Pero en ese tiempo, pues ellos mandaban a la imprenta todas estas investigaciones y se llama Los Mártires de Tacubaya y está digitalizada por la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UAN, y esa la encuentran en internet, ahí buscan Biblioteca Digital de la UAN, y está en el Fondo Alfonsino, porque ahí se digitalizó toda la biblioteca de Alfonso Reyes, y de ahí ustedes la van a poder leer y bajar todo esto que les presenté, pues por ahí viene, entonces para que ustedes también se enteren de estos testimonios. Y vamos a la siguiente. Y pues finalmente esto, ¿no? Bueno, aquí una ilustración pues de esta mujer que estaba abogando por ellos, ¿no? Para que no se olvide justamente este suceso, porque pues es importante, ¿no? Que recordemos en nuestra historia. Entonces la siguiente ya se acabó. Entonces pues les agradecemos mucho su presencia. Disculpen mi tos, es como alergia, no es COVID, no se asusten. Es porque yo tengo como alergia ambiental, entonces luego así como que con el polvito, eso me pasa, y por eso me traje mi agua aquí. Y los fantasmas y todo, que yo creo que me estuvieron molestando por decir que estás hablando de nosotros, a ver si no me vienen a jalar los pies en la noche, ¿eh? Pero bueno, espero que haya sido de su agrado. No sé si haya alguna pregunta por ahí, también de los que están ahorita viendo esta transmisión. Ahorita, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y pues síganos aquí en las actividades y recordemos pues siempre a estos mártires de Tacubaya. Hasta luego.